Se movía más rápido que cualquier persona que Hollywood hubiera visto jamás. Violencia líquida, así lo llamaban los directores y coreógrafos, que por primera vez se enfrentaban a algo que no podían procesar a simple vista. Jet Li no solo peleaba, él fluía. Mientras otras estrellas de las artes marciales parecían estar ejecutando movimientos coreografiados bajo el agua, Li era un relámpago, un borrón de precisión letal que desafiaba la percepción humana. A principios de los años 2000, Jet Li estaba en todas partes. Afiches, portadas de revistas, carteles en Times Square y millones de carátulas de DVD en cada rincón del mundo. Era el sucesor natural de Bruce Lee y el contrapunto serio, técnico y letal al carisma cómico de Jackie Chan. Hasta que un día, el silencio, sin escándalos de tabloides, sin ingresos en rehabilitación, sin despedidas pomposas, Jet Li simplemente se desvaneció del radar del mainstream occidental. La narrativa oficial dice que envejeció. Lo que Hollywood no va a contarte es que no solo lo dejaron ir porque su cuerpo se rompió, lo empujaron hacia afuera porque nunca supieron qué hacer con un hombre que tenía más alma que diálogos en su guión. Para entender por qué el mundo perdió a Jet Li, hay que volver al lugar donde el acero comenzó a forjarse, el niño de Pekín y el hambre de disciplina Pekín, 1963. El mundo en el que nació Li Lianjie no conocía las alfombras rojas. Era un mundo de concreto gris, de escasez y de inviernos crueles. En un departamento pequeño, la tragedia llamó a la puerta demasiado pronto. Su padre murió cuando él tenía apenas 2 años. Su madre, una mujer de una fortaleza casi sobrehumana, se quedó sola con 5 hijos en una China que intentaba recuperarse de heridas profundas. Había días en los que el plato estaba vacío. El pequeño Lianjie creció mirando el agotamiento en los ojos de su madre, una imagen que grabó en su ADN, una disciplina que rozaba lo masoquista. A los 8 años, el destino intervino de forma accidental. Durante un verano, fue enviado a la Escuela de Deportes de Pekín. El equipo de Wushu estaba reclutando. El Wushu no era solo pelea, era una amalgama compleja de gimnasia, danza, combate y filosofía. Para Lianjie, ese gimnasio no fue una actividad extraescolar, fue su balsa de salvación. Mientras otros niños jugaban, él repetía la misma patada 1000 veces. Mientras otros descansaban, él pulía su técnica hasta que sus movimientos dejaban de ser esfuerzo para convertirse en instinto. El talento de Li era algo generacional, una anomalía estadística. En meses, superó a alumnos que llevaban años de ventaja. A los 11 años, hizo lo impensable. Se convirtió en el campeón nacional de Wushu de China en la categoría de adultos. Era un niño de 1,40 metros derrotando a hombres curtidos con una técnica tan refinada que los maestros ancianos solo podían sacudir la cabeza con incredulidad. Entre 1974 y 1979 ganó 5 campeonatos nacionales consecutivos. No era un atleta, era un tesoro nacional, el guardaespaldas de 1,000 millones. En 1974, en plena diplomacia del ping-pong, el gobierno chino decidió enviar a su joven prodigio en una gira por Estados Unidos. El momento culminante fue una demostración en el jardín de la Casa Blanca ante el presidente Richard Nixon. Tras ver al niño de 11 años moverse como una tormenta controlada, Nixon se le acercó y, según cuentan las crónicas de la época, le dijo: «Pequeño, eres increíble. ¿Por qué no te conviertes en mi guardaespaldas cuando crezcas?». La respuesta de Li Lianjie no fue la de un niño asustado. Miró al hombre más poderoso del mundo occidental y le respondió: «No quiero proteger a un individuo. Cuando crezca, quiero defender a los 1,000 millones de chinos». Esa respuesta se volvió legendaria en China. No era solo orgullo nacional, era la manifestación de un espíritu que Hollywood intentaría romper décadas más tarde. Li no buscaba la fama individual, buscaba la excelencia como una forma de deber. Pero antes del mundo vino el estrellato en su propia tierra, la explosión del templo Shaolin. En 1982, el cine lo reclamó. El director Chang Xinyen eligió al campeón de 19 años para protagonizar Shaolin Temple. La película fue un terremoto cultural. Con un presupuesto mínimo, explotó en China, vendiendo millones de boletos y provocando que una generación entera de jóvenes quisiera raparse la cabeza y aprender Kung Fu. Li Lianjie ya no existía. El mundo ahora conocía a Jet Li. Su carrera en Asia alcanzó el cenit con la saga Once Upon a Time in China, 1991, como el héroe folclórico Wong Fei
Hong, Jet Li presentó una coreografía que los historiadores del cine todavía estudian hoy como la perfección técnica absoluta. Él no necesitaba cortes rápidos de edición, él era el efecto especial, pero mientras dominaba Oriente, Jet miraba hacia el oeste. Veía a Jackie Chan conquistar Hollywood con su comedia física y se preguntaba si el público americano aceptaba al payaso de las artes marciales, ¿aceptarían al maestro? El villano silencioso y el sueño americano. En 1998, Joel Silver necesitaba un villano para Lethal Weapon 4. No buscaba a alguien que pareciera fuerte, buscaba a alguien que pareciera peligroso. Jet Li llegó a Hollywood sin hablar prácticamente inglés, pero su audición no necesitó palabras. Cuando se movió frente a los productores, el aire de la habitación pareció cambiar de presión. Richard Donner lo contrató en el acto. El papel tenía apenas 20 líneas de diálogo. No importó. Cuando la película se estrenó, recaudando más de $285 millones, el público salió de los cines hablando de una sola cosa: el chino, que se movía tan rápido que las cámaras de Hollywood tenían problemas para captar sus golpes. Pero aquí comenzó el primer malentendido. Hollywood vio una máquina de matar rentable. Jet Li vio una oportunidad de ser un actor. Warner Brothers intentó capitalizar su éxito con Romeo Must Die 2000, mezclando artes marciales con estética, hip hop y la presencia de la estrella Aaliyah. El filme fue un éxito, pero Jet empezó a untarse hasta notar las costuras del sistema. Hollywood quería que fuera el próximo Jackie Chan. En cada entrevista, Jet intentaba explicar la diferencia. Jackie es un comediante que sabe artes marciales. Yo soy un artista marcial que a veces hace comedia. Pero Hollywood no escucha matices. Hollywood escucha fórmulas. Si eres asiático y peleas, debes ser divertido o ser un clon de Bruce Lee. No había espacio para ser simplemente Jet Li, Hero y el espejismo de la inmortalidad. En 2002, Jet Li alcanzó su cima artística con Hero, dirigida por Zhang Yimou. Esto no era una producción de Hollywood, era una oda visual a la historia china. Jet interpretó al guerrero sin nombre con una sobriedad y una profundidad dramática que el cine occidental rara vez le permitía mostrar. Hero fue un éxito masivo, convirtiéndose en la primera película en lengua china en encabezar la taquilla estadounidense. Parecía que Jet Li finalmente había roto el techo de cristal. Podía ser una estrella global sin sacrificar su identidad. Pero, irónicamente, mientras su credibilidad artística volaba alto, la industria americana lo estaba encadenando a proyectos mediocres. Películas como The One 2001 o Cradle 2 The Grave 2003 lo trataban como un producto desechable. En esta última, actuando junto al rapero de IMX, Jet Li apenas tuvo diálogos sustanciales. Lo mantenían en silencio para ocultar su acento, transformándolo en un accesorio de acción, un special effect de carne y hueso. Mientras el mundo veía a un hombre invencible en pantalla, el hombre real se estaba desmoronando. Décadas de entrenamiento extremo, sin las protecciones modernas que tienen los actores hoy, empezaron a pasar factura. Imagina entrenar Wushu desde los 8 años, realizando miles de saltos y caídas sobre suelo de concreto. En 2006, durante el rodaje de Fearless, el maestro de las armas, algo se quebró definitivamente. Jet Li anunció que esa sería su última película de artes marciales épicas. No era un truco publicitario. Durante una escena, sufrió una caída desde una plataforma de 4 metros que dañó severamente su columna. Su espalda se bloqueó de tal forma que tuvo que ser cargado fuera del set. Los médicos fueron claros. Sus vértebras estaban comprimidas, tenía hernias discales y daños nerviosos. La violencia líquida se estaba volviendo sólida y dolorosa, pero el golpe de gracia no fue una lesión ósea, fue el hipertiroidismo. Su glándula tiroides colapsó, alterando su metabolismo de forma violenta. De repente, el hombre que podía pelear durante horas sufría de palpitaciones cardíacas al caminar, fatiga crónica y una debilidad muscular que lo dejaba exhausto tras subir un tramo de escaleras. Hollywood se enteró de su condición y la respuesta fue fría: las compañías de seguros. En el cine de acción, si no puedes ser asegurado, no puedes trabajar. Jet Li pasó de ser la estrella más deseada a ser un riesgo financiero. Los estudios ya no querían construir películas sobre un hombre que podía colapsar en cualquier momento. El descarte de los mercenarios. La última gran aparición de Jet Li en el cine occidental fue en la saga The Expendables, Los Mercenarios. Sylvester Stallone quería reunir a las leyendas de los 80 y 90, pero para Jet la experiencia fue amarga. En la primera película tuvo un papel secundario
secundario. En la segunda, apenas apareció unos minutos, y en la tercera fue casi un extra. Se rumoreaba que Stallone estaba frustrado por las limitaciones físicas de Lee. En lugar de adaptar el guión para aprovechar la presencia y la sabiduría de un maestro, Hollywood hizo lo que siempre hace: lo reemplazó por estrellas más jóvenes y sanas. Jet Li confesó más tarde que se sintió tratado como algo desechable. Esa palabra, la misma del título de la película The Expendables, se volvió su realidad en la industria. Habían extraído todo su valor físico y ahora que el motor fallaba, lo dejaban a un lado de la carretera. El tsunami que despertó al monje. Para entender por qué a Jet Li dejó de importarle Hollywood, hay que viajar a diciembre de 2004. Jet estaba de vacaciones en las Maldivas con su familia cuando el tsunami del Océano Índico golpeó la costa. En segundos, el paraíso se convirtió en una zona de guerra. Lee tuvo que cargar a su hija de 4 años mientras el agua le llegaba al pecho, viendo cómo el océano se tragaba todo a su alrededor. Sobrevivieron por centímetros. Ese momento de cercanía absoluta con la muerte rompió su ambición. Pasé mi vida queriendo ser el mejor, el más famoso, y en un segundo la naturaleza me enseñó que no soy nada, reflexionó. A partir de ahí, su fe budista, que siempre había estado en segundo plano, se convirtió en su motor principal. No huyó de Hollywood porque fracasara, se fue porque Hollywood le pareció de repente algo infantil y vacío. Mientras los ejecutivos discutían sobre números de taquilla, Jet Li comenzó a discutir sobre el significado de la vida con monjes en las montañas, el guerrero humanitario y el olvido. En 2007 fundó la One Foundation. Su objetivo era transformar la caridad en China. Cuando el terremoto de Sichuan ocurrió en 2008, Jet Li no envió un mensaje por Twitter. Se puso las botas y fue a los escombros. Sacó cuerpos, distribuyó comida y durmió en tiendas de campaña. Invirtió millones de su propio dinero. Hollywood apenas prestó atención. Los periodistas estadounidenses seguían preguntándole cuándo volvería a pelear con Jackie Chan. La desconexión era total. Lee hablaba de paz y filantropía. La industria quería saber si aún podía dar patadas giratorias. Surgieron fotos de él en templos budistas. Se veía frágil, mucho mayor de lo que su edad cronológica sugería. Internet se llenó de teorías conspirativas. Está muriendo. Tiene una enfermedad terminal. La verdad era más sencilla. Jet Li simplemente dejó de teñirse el pelo y de fingir que su cuerpo de 60 años era el de un atleta de 20. Aceptó su fragilidad y eso, en una cultura obsesionada con la juventud eterna, fue visto como una derrota, cuando en realidad era su mayor victoria. Lo que Hollywood nos robó. La verdadera tragedia no es que Jet Li se retirara. La tragedia es que Hollywood nunca vio más allá de su superficie. Imagina lo que podría haber hecho Jet Li en papeles dramáticos profundos. Tenía una mirada que comunicaba siglos de historia. Podría haber sido un mentor sabio en una saga de ciencia ficción, un villano shakespeariano en un drama criminal o el protagonista de una historia de inmigración desgarradora. Pero Hollywood tiene un sesgo implícito. El actor asiático es una herramienta técnica, no un vehículo emocional. Le negaron el beso con Alia porque el público de prueba no estaba preparado para un romance interracial. Le negaron diálogos porque su acento era demasiado marcado, mientras Arnold Schwarzenegger era adorado por el suyo. Le negaron la humanidad. Incluso en la tecnología, Jet Li fue explotado. Para las secuelas de The Matrix, los Wachowski querían grabar todos sus movimientos de artes marciales para digitalizarlos y tener los derechos de su técnica para siempre. Jet Li se negó. Entrené toda mi vida para alcanzar esta maestría. No voy a dejar que la conviertan en un código binario para que la usen sin mí. Ese era el nivel de integridad de un hombre que Hollywood quería comprar por piezas. El maestro que trascendió. Hoy, Jet Li vive en paz. Practica meditación durante horas. Supervisa sus obras de caridad y disfruta de sus hijas, quienes han crecido lejos del brillo tóxico de la fama. Ya no busca la aprobación de los grandes estudios. Ya no necesita que un productor de Los Ángeles le diga que es válido. El hombre que se movía más rápido que la luz aprendió que la verdadera velocidad está en saber cuándo detener
detenerse. El guerrero que conquistó el mundo con sus puños aprendió que la verdadera fuerza está en abrir las manos y soldar. Hollywood podrá haberlo dejado ir, podrá haberlo empujado hacia el olvido en sus informes anuales, pero su legado es inamovible. Cada vez que alguien ve Once Upon a Time in China o Hero, está viendo la perfección humana en movimiento. Jet Li no es una estrella que se apagó, es un maestro que decidió que ya no necesitaba el escenario. Su historia es un recordatorio de que la fama es una ilusión, pero el carácter es eterno. Hollywood se perdió a Jet Li mucho antes de que él se fuera. Se lo perdieron el día que decidieron que él era solo un luchador, ignorando que frente a ellos tenían a uno de los seres humanos más resilientes y profundos que jamás haya pisado un set. Jet Li ganó la batalla más difícil de todas, la batalla contra el sistema, que intentó convertirlo en un juguete roto. Se fue con su alma intacta, y eso es algo que ninguna taquilla puede comprar. Si esta historia cambió tu forma de ver a Jet Li, no olvides darle like y suscribirte. La industria del cine suele borrar las huellas de aquellos que no se ajustan a sus moldes, pero aquí seguiremos rescatando sus historias. ¿Qué otra leyenda de acción crees que Hollywood desperdició? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima investigación.